Hola, ¿qué tal? No es fácil reunir en una sola persona características aparentemente tan disímiles. Médica, abogada y angeóloga. Una combinación que podría ser explosiva, censurable, pero una combinación que se hizo vida en una persona. La doctora Alba Liliana Silva de Roa es médica, abogada y angeóloga. Casi que inaudito entender cómo una mentalidad científica que maneja leyes termina completando su formación con angeología, el estudio o la relación con los ángeles. Mi doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gloria, por tu invitación. A ver, es a veces la primera sensación. ¿Alguien te dijo que te habías enloquecido ahora que te dedicaste a Los Ángeles o algo así? ¿Que si ya te falló algo o qué? Escucha uno comentarios, ¿no? La verdad es que un ser tan racional, primero estudié medicina, luego me hice abogada y sigo estudiando porque estoy todavía dedicada al doctorado en Derecho, pero una historia de vida, quizás por las experiencias pasadas, las que me llevaron a hacer una carrera de lo que es el estudio de los ángeles. Bueno, pero entonces empecemos por el comienzo. Inicialmente estudiaste abogacía. ¿Por qué? Primero fui médica. Ah, perdona, sí, claro, primero fuiste médica. Primero fui médica. ¿Por qué médica? Porque siempre he sentido la necesidad de servir y el servicio desde muy pequeña lo veía en la medicina. Mi padre es una persona de gran intuición y siempre estuvo vinculado al área de salud. Entonces, no fue que nos indicara, sino realmente fue mi decisión de vida estudiar medicina. Durante mi experiencia de niña siempre tuve algunos eventos que parecían como fuera de lógica. Podía presentir con muchísima facilidad eventos. A veces informaba alguna cosa en la familia y decían, ¿y por qué? ¿Por qué? Y esas preguntas se dan con frecuencia. Y finalmente... ¿Nunca te asustaste, te llevaron del psicólogo porque estabas loca o algo así? No, mi padre es muy intuitivo y él decía, estás recibiendo mensajes, ¿Ah, escúchalos. sí? Él es una persona tremendamente intuitiva y él se desempeñó en el área de salud sin ser médico, donde evidenciaba las relaciones con las personas, la actitud de las personas y era supremamente veraz cuando él decía, con esta persona no me gusta que estés. Lo hacía inclusive con mis compañeros y mis amigos. Y uno a veces no escucha. La razón la tenía después. ¿Y papá vive todavía? Sí. ¿Él qué dice un poco ahora a la luz de los años? ¿Qué explica de su don, poder o lo que Se lo disfruta. Él dice, desde niña tenías esos dones y finalmente entendiste cómo utilizarlos. Y es lo más importante. Generalmente se reciben mensajes, en sueños te pueden llegar mensajes, a veces como que escuchas algo que te está advirtiendo de peligros y no se entienden. Pero con el tiempo, y hoy puedo decirlo con veracidad, gracias a los ángeles he podido sortear situaciones críticas, aún críticas de vida. He tenido dos experiencias muy interesantes que realmente no tengo otra manera de decir, los ángeles me acompañaron. Bueno, devolvámonos un poquito. Entonces, estudias medicina. En la medicina, en ese momento, ¿te sirvió esa capacidad o esa manera de conectarte como para detectar en algún momento, ayudarle a una persona? Sí, muchísimo. Me daba cuenta que para mí era muy fácil llegar a los diagnósticos y tenía una capacidad de conversar con las personas. Nosotros cuando estudiamos medicina creemos que todo es diagnóstico, estudie la patología, tenga un protocolo y aprenda de tratamientos. Pero resulta que en medicina definitivamente lo más importante es poder conversar con las personas. Yo estoy convencida que si en el sistema pudiéramos tener tiempo para hablar con las personas, escuchar sus dolencias, sería mucho más fácil el manejo de las terapias y con más certeza y asequibilidad por parte de los pacientes. Allí me daba cuenta que conversando
escuchando. Es que escuchar es muy importante. Cuando uno escucha a las personas, llevas el 50% de una consulta. Es un poco la teoría de Alejandro Gaviria en el discurso a los médicos de la Universidad de los Andes, ¿no? Así es. Desafortunadamente el sistema nos ha llevado a tener consultas. ¿Pero solo en por Colombia o en el minutos. mundo? Yo creería que el mundo ha evolucionado hacia allá. Sin embargo, tú encuentras sistemas como el inglés, donde existe el médico familiar, el médico que todavía va a la casa de las familias y conversa con unos resultados muchísimo mejores en los tratamientos. O sea que Colombia pues copió algo malo o lo vive de esa manera. Ahora, uno podría hablar desde ese campo un poquito más espiritual, doctora Alba Liliana, de qué es la salud, qué es la enfermedad. Yo estoy convencida que el espíritu se enferma antes que manifestarse en lo físico. Precisamente cuando tú ya tienes personas que todo el tiempo se están quejando, tienen como un bloqueo en su personalidad y que dicen, es que todo me sale mal, es que nada se da como se plantea, y repiten, terminan con enfermedades físicas. Hay una patología que es bien interesante, que hoy diríamos está de moda, y resulta que se diagnostica fibromialgia, y uno empieza a preguntar qué es lo que pasa con estas personas. Todo les duele, los exámenes salen normales, las familias no les creen, porque dicen, bueno, si le hemos hecho todas las valoraciones, ¿cómo es posible que siga tan mal? Y llegan a un estado de postración. Cuando uno empieza a estudiar qué ha pasado con ellas, empieza a encontrar que desde niños fueron víctimas. Y si uno se fuera más atrás en la vida espiritual de estas almas, encontraría que su manejo fue siempre victimizarse para lograr amor de las personas. Vamos a continuar después de comerciales porque me parece muy interesante y si uno se vuelve más para atrás, vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguimos después de comerciales. Si volvemos más para atrás, ¿hasta dónde? ¿Hay otras vidas? Yo estoy convencida que sí. Cuando uno se adentra en estos estudios y busca personas como Brian Weiss, por ejemplo, un psiquiatra de reconocida trayectoria en Estados Unidos, él ha encontrado cómo curar fobias, curar patologías psiquiátricas con regresión, donde se lleva a eventos anteriores que pudieron ser vividos en esta etapa de vida o en vidas anteriores. ¿Eso lo sabías cuando eras médica? Cuando era médica No, tenía... no has dejado de ser médica cuando empezaste a estudiar medicina. Bueno, cuando empecé el estudio de la medicina, se encontraba que llamaba la atención, sobre todo en personas ancianas, encontrar que le relataban a uno historias que definitivamente no eran de esta vida. Los familiares le decían, doctora, no sé de qué está hablando, pero ella habla de otras relaciones, muchas veces. Ellos, sobre todo cuando estaban muy cercanos a partir, te contaban historias que estaban rememorando. En ese momento uno podría pensar, bueno, serán las memorias pasadas que están trayéndonos a colación, pero los familiares decían, no, eso no lo vivió en esta vida. Ella dice que fue en otro sitio, en otra época, y cuando ya empiezas como a atar cabos y a rememorar todas estas vivencias, sigo convencida que sí, que hay otras vidas y que realmente lo que sucede es que en esa mezcla de ADNs que tenemos se traen unas improntas. Por eso llama la atención, como la gente dice, es que hijo de tigre sale pintado, dicen por allí, y resulta que a veces dicen, no, es idéntico al abuelo, al tío abuelo. Yo estoy convencida que esas almas, en esos acuerdos que hacemos, van y vienen y regresan. El cuerpo físico solamente es un estuche. Bueno, en medicina, siendo médica, ¿sentías eso en las personas, por ejemplo, que iban a partir? ¿Dónde más sentías que había algo más? Cuando estás con los niños. El niño, que es una persona que todavía no tiene egos, que todavía no está limitada por todos los juicios que se van haciendo en la medida en que van creciendo, ellos a veces tienen salidas que son increíbles, porque ellos no tienen límites y te van expresando cosas que de pronto dices, ¿y cómo sale con eso? ¿Cómo sabe hacer esto si nadie se lo ha enseñado? Y allí es cuando uno empieza a mirar en el crecimiento y en el desarrollo de los niños que hay personas que dicen, qué alma tan vieja,
es que, mira, sabe hacer muchas cosas y nadie se le ha enseñado. Son personas que ya vienen con un aprendizaje y que llegaron en este momento. En la medida que uno va leyendo y va estudiando, encuentra personas que tienen historias de vida con relación a vidas pasadas. Y de hecho, frente a crisis importantes, las pueden rememorar y es lo que les ha salvado en un momento dado de un accidente grave, de un evento que gracias a Dios lo pueden sortear. Mi doctora, me voy a meter un poquito en su vida privada. ¿Usted está casado con un doctor, con un médico, el doctor que ya la llevó al manicomio o aceptó ese proceso? No, hay un respeto absoluto dentro de todo este, Y está rodeada de médicos también. Estoy rodeada de médicos, tengo un hijo médico, deportólogo. ¿Y qué dicen ellos de este enfoque de mamá médica, abogada, manejando estas teorías? Lo más interesante es cuando necesitan ayuda, vienen claro. y preguntan. Mamá, mira, ¿qué dicen tus ángeles? ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué mensaje nos puedes dar? Además porque les ha servido mucho de guía. Yo creo que ser terapeuta angelical es más un estilo de vida y eso es lo más importante. Cuando te convences que en la sociedad vivimos de juicios, juzgas, te juzgan y eso te bloquea. Y tenemos una particularidad, vivimos en lo que hubiera sido, lo que hubiera querido, ¿será que puedo hacer tal cosa y mañana llegará a esto? No, lo importante es vivir hoy. Y cuando tú vives hoy, te vas desprendiendo de esos juicios y permites disfrutar primero lo que haces y fluir. Porque cuando estamos pensando en lo que ya pasó, no lo podemos cambiar. Pero ese tiempo lo que debió dejarnos fue un aprendizaje, realmente. Cuando uno tiene experiencias dolorosas, lo importante es aprender de ellas. Si no aprendes, y tú lo ves, muchas personas que dicen, ¿por qué será que me pasa siempre lo mismo? Vuelvo y repito, es que no pasaste la asignatura. Hay que aprender de esa vivencia y saber tomar la decisión para seguir adelante. Y el mañana está por llegar, no sé qué va a pasar. Entonces hay que permitir que fluya, que toda esta energía que tenemos, porque somos energía definitivamente, nos permita fluir y aceptar esas nuevas vivencias que nos van llegando. Yo te contaba que tuve experiencias bien interesantes. Los ángeles tienen una particularidad, ellos no van a intervenir si tú no les permites porque todos tenemos libre albedrío. Yo no podría decir, uy, me fue mal porque los ángeles me dijeron que hiciera este paso o aquel. Yo tomo mis decisiones. Lo importante es saber aceptar la guía. Y esa guía espiritual es la que nos orienta muchas veces a dar el paso correcto. El doctor Jaime Roa acepta oírte hablar. ¿Él no está permeado todavía por esto? ¿Es respeto desde afuera o entra un poquito en la onda? Respeta muchísimo, pero me escucha. Porque muchas veces frente a algún comentario que se hace o porque van personas a buscarme, entonces dice, bien, muy interesante, y cuéntame, y hoy qué es lo que están diciendo los ángeles. Entonces le digo, no, mira que es importante cambiar formas de ser, no persistir en los mismos errores, y bueno, a veces se toman, a veces se dejan. Vamos a continuar después de comerciales. Bueno, pero entonces estabas medicina, tenías esta intuición, vas mirando que hay el conocimiento y que hay otras vidas. ¿Cuándo llega la abogacía? Paralelo a la medicina, yo diría que desde niña siempre estuve estudiando un poquito más lo que la gente en una época decía, ay, es como esotérica. Bueno, ¿Lo estudiaste desde niña? Desde niña, siempre me llamó la atención y siempre estuve vinculada en algún aspecto a la recepción de mensajes. Dime cómo tu mente cerebral, doctora, cómo la parte racional podía encajar. ¿Cómo se hace ese entendimiento de lo racional y de lo esotérico? A ver. No, era tan natural, quizás porque
escuchaba siempre a mi padre que decía, mira, estas personas no tienen buena energía, y me parecía muy natural escucharlo. Entonces era muy fácil empezar a relacionarme con personas, y me pasaba que había personas a las que conocía y de pronto desde el corazón sentía como ese rechazo, como que no quería intimar mucho con estas personas, y yo le preguntaba, mira que me pasa esto con tal persona, y me dice, no, está bien, no es una persona para que ¿Y compartas con ellos. tu mente racional cómo lo explicaba? Era natural, para mí era algo Ya. natural, siempre creo que lo acepté, y lo importante era que cuando tomaba la decisión de aceptar el mensaje, siempre tenía algo a mi favor. Posteriormente, trabajé muchos años en el área de seguridad social, que es el campo que me encanta, porque justamente es donde vas a encontrar que la medicina y el derecho se encuentran. Trataba de orientar las personas, y yo tengo, de hecho, cuando dicto clase le digo a los estudiantes, pregúntenme lo que quiera porque a mí me llega el enfermo trabajador. Como se vuelve un problema en la empresa, lo van a despedir, nos vemos en el litigio. Es justamente donde se encuentran las dos profesiones. Sí, sin lugar a dudas. Y creo que no es fácil que alguien tenga las dos profesiones. Las tienes tú, la tiene tu marido y muy poca gente. Y algunas personas que se han dedicado, yo creo que hoy se dedican más a complementar las carreras, porque creo que derecho es una profesión que deberían estudiar las personas como cultura general. Tú desde que sales de tu casa estás haciendo contratos con el taxista, con el señor del bus, con el tendero. Es algo que es importante conocerlo, aprender, y si además lo puedes aplicar, es maravilloso. En mi campo de la seguridad social es muy importante porque No, pues no tiene que buscar uno sino una persona, porque si no tiene que buscar al abogado y al médico. Aquí contigo busca solamente a una persona. yo soy calificadora de juntas regionales de calificación de invalidez, y allí sí que encuentras las grandes dificultades. Yo tengo que ver el jovencito de 16 años que desafortunadamente por el mal manejo de una moto hoy me llega cuadrapléjico o parapléjico, y con un ánimo totalmente destruido. Y sí que es un sitio o una persona buenísima para trabajar, porque puedes empezar a primero enseñarle qué pasó, porque estas personas están renegando, ¿por qué me pasó esto? Era un aprendizaje que había que vivir. Y lo más importante es tratar de levantar su ánimo para que vuelvan a ser útiles de alguna manera a la sociedad, que no se conviertan en una carga, porque alrededor de él, ¿qué encuentras? La familia destruida, ahora al servicio de este joven. Y lo veo, yo sí diría, si no todos los días, casi día de por medio. Hablábamos de la paciente con fibromialgia, esa persona que ha estado acostumbrada a ser víctima, continúa como patrón de vida haciendo esto y empieza a tener todos alrededor a su servicio hasta que las personas se van cansando. Y es muy importante hacerle entender que ella vale por lo que ella es, que no necesita estar enferma, ser una víctima para tener el amor de las personas a su alrededor. ¿Hay enfermedades culturales, hay enfermedades que van de acuerdo a las épocas? Siento que es una tendencia. Adicionalmente, porque el ritmo de vida que nos está llevando hoy, tú encuentras que las personas necesitan trabajar mucho más para mantener el ritmo de vida que normalmente se tenía. Y encuentras personas que trabajan muchísimo, pero que sus ingresos nunca les alcanzan. Y uno se empieza a preguntar, ¿pero qué es lo que pasa? Seguramente hay lo que denominaríamos bloqueos en ese sector de la abundancia, porque no han logrado abrir su corazón para poder pensar, bueno, si yo siento que por más que trabajo no logro mi estándar de vida, ¿qué es lo que me está pasando? Ahí es donde uno tiene que empezar a analizar a la persona, mirar a ver si es que vino de una vida de esas donde vivió en un convento, en comunidades, y no aprendió a manejar sus finanzas. Y eso sí que es importante. Y si tuvieras que escoger, no me vas a poder contestar, pero ¿cuál es más importante, medicina o abogacía? ¿Cómo, si tuvieras que quedarte con una, o ya están tan fusionadas que es imposible? Yo diría que la palabra que las fusiona es servicio.
En cualquiera de los tres, cuando puedo hacer terapia angelical, cuando estoy brindando una asesoría en derecho, cuando estoy atendiendo a un paciente con alguna enfermedad, es servicio. Siempre miré que... Eso es una caja de herramientas y utilizo la herramienta adecuada. Todas al tiempo. He encontrado que se utilizan todas al tiempo, porque resulta que tú encuentras un enfermo y ese enfermo tiene un bagaje ancestral, cultural, que lo ha hecho llegar a donde está. Y finalmente encuentras que estas personas además, como dejaron de trabajar, como se enfermaron, tienen deudas inmensas. Pero resulta que al final de cuentas, su patrón de vida no los deja fluir. Entonces empezamos a trabajar primero espiritualmente. Yo estoy convencida que si tú tratas el espíritu, empiezas a hacer mejoría en la parte física y cambias el estado de ánimo de las personas. ¿El espíritu se enferma? Claro, se enferma porque empiezas a bloquear sus energías. Si uno mira la medicina china, la medicina en algo homeopática, lo que estás viendo es que hay una cantidad de bloqueos de energía que no te permiten seguir adelante y empiezas a manifestar problemas serios. Yo he tenido pacientes que empiezan a sufrir de arritmias cardíacas y cuando estudio qué es lo que ha pasado, perdieron su hijo en un accidente muy trágico y no han podido superar esos duelos. Y esos duelos se van manifestando en su energía de la que se denomina el chakra corazón, que es donde se bloquea y no les permite fluir. Y esto es un círculo vicioso. Mi doctora, ¿usted está de acuerdo con el doctor Hammer? Que hay que abrir la energía para que todo fluya, sí, en ese sentido. Ajá, y el doctor Hammer con esta biología, como nuevos principios de medicina germánica, todo esto que ha revolucionado y que ha sido tan cuestionado. Es que ellos han hecho estudios mirando cómo se mueven los iones en el organismo. Y cuando tú miras realmente qué son las membranas celulares lo que hacen es un intercambio iónico. Es por eso que el exceso de líquidos, hubo una tendencia hace unos años que tome muchos líquidos porque usted va a mantener su peso. ¿Y qué fue lo que empezamos a encontrar? Personas con muchísimos dolores musculares, con fatiga crónica, con cansancio, porque fisiológicamente lo que se encontraba era que el agua barre los electrolitos, y si barre los electrolitos van hasta tener músculos cansados, muy fatigados. Bueno, se nos acabó el programa, pero no se nos acabó la entrevista con la doctora Alba Liliana Silva de Roa. Hay toda la parte angeóloga, ni la hemos tocado, solamente por los laditos. Nos ha hablado de su medicina, nos ha hablado de su abogacía, pero la próxima semana seguiremos cómo se intercambia, cómo se fusiona, cómo está todo esto al servicio de las personas. Muchísimas gracias a la doctora Alba Liliana y a ustedes, que la pasen bien.